Buenas tardes, en esta ocasión estamos trabajando bajo el curso de Psicología del Aprendizaje 1, enfocada en aspectos que tienen que ver con la primera etapa del individuo, que es la niñez. Psicología del aprendizaje busca explicar un proceso de aprendizaje a partir de las teorías psicológicas. En los materiales que hemos revisado estamos viendo postulados que tienen que ver con el conductismo, con la parte cognitiva. En esta presentación vamos a abordar el concepto de aprendizaje, las finalidades que tiene y los tipos, con la función de poder identificar los diferentes rasgos de las teorías que hasta el momento hemos revisado. Cabe aclarar que la psicología del aprendizaje es el puente que se hace en unión en lo que es el campo educativo y la parte psicológica. Desde el campo educativo, cumpliendo los objetivos y expectativas de este escenario, y desde la parte psicológica para tratar de explicar, de abordar, de dar soluciones a las problemáticas diversas que se presentan. En esta medida, el concepto de aprendizaje, bajo lo que es la psicología misma del aprendizaje, está definida como un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje se va a ver reflejado en cambio en pensamiento o procesos cognitivos, cambios en comportamientos y destrezas para poder ejecutar y plantear esos pensamientos y esos comportamientos de forma adecuada. Estas transformaciones o estos procesos de adquisición son posibles a través de la observación, la memoria, la síntesis y el análisis y la reflexión. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una parte de procesos cognitivos o de pensamientos que necesitan reestructurarse, pero también necesitamos de una forma visible de ver esos procesos cognitivos. La única forma visible pues, es el comportamiento, la conducta que tiene el niño dentro de un escenario educativo. Así pues, nosotros vamos a entender al aprendizaje como aquel cambio de pensamiento y de comportamiento dentro de un escenario que puede ser el aula, la casa, el área recreativa, en el individuo en el cual se está implementando eso. ¿Cuáles son las características presentes en un aprendizaje? Que tiene que haber un cambio permanente. No puedo hablar de un aprendizaje si el comportamiento o el pensamiento se llevó a cabo en una sola vez. Tiene que repetirse, tiene que quedarse estable. El individuo tiene que vivir con él o tiene que traerlo cargando a lo largo del desarrollo que presenta. Tiene que haber una producción, tiene que dar una respuesta, tiene que resolver un problema, tiene que argumentar una idea. Tiene que haber una reproducción, que es llevar a cabo una y otra vez ese mismo comportamiento o esa misma idea. Y sobre todo el aprendizaje tiene que permitirle una sobrevivencia y supervivencia en el contexto en el cual se está desarrollando. Si el aprendizaje se da dentro del aula o dentro del escenario educativo, esta sobrevivencia y supervivencia le va a permitir al niño poder resolver problemáticas, poder sacar una buena calificación y poder ser reconocido en el ámbito en el cual se está desarrollando. El aprendizaje se puede llevar de distintas formas, tiene distintos objetivos y en los distintos objetivos entran las diferentes teorías del aprendizaje. Son 4 los objetivos que puede haber para el aprendizaje. Puede ser un aprendizaje receptivo, en donde simplemente existe una comprensión y una producción. Aquí el estudiante es pasivo, se queda nada más expectativas de información que el docente le pueda dar y su proceso lo construye a partir de la información que le da el mismo docente o el manejador de la información. Tenemos el aprendizaje por descubrimiento, que es una búsqueda en donde el mismo estudiante va, busca las herramientas o la información que necesita para poder construir. Luego tenemos un aprendizaje repetitivo que está marcado por la memorización de contenidos y aquí se repite una y otra vez la conducta, se lleva a cabo una y otra vez el pensamiento hasta que se logra tener esa transformación o el aprendizaje mismo. Y por último tenemos el aprendizaje significativo, que es la relación entre la teoría y la práctica. Es ese aprendizaje que lo podemos llevar a cabo y lo adaptamos sobre todo a los diferentes contextos y necesidades. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros trabajamos con teorías conductistas dentro del aprendizaje, nosotros estamos apostando a un aprendizaje repetitivo y a un aprendizaje receptivo. Cuando trabajamos con teorías cognitivas dentro del aprendizaje, trabajamos con un aprendizaje por descubrimiento y significativo. Y si trabajamos con constructivismo, estamos refiriéndonos a un aprendizaje por descubrimiento nada más. Sin embargo, el tipo de aprendizaje es
hace referencia al objetivo que tiene esa nueva adquisición de pensamiento y de comportamiento. El tipo de aprendizaje lo decide el docente. Él decide qué es el objetivo en el cual está encaminando a su estudiante. Sin embargo, los estilos de aprendizaje los selecciona y los determina el estudiante. Cuando nosotros hacemos una planeación de aprendizaje desde la psicología del aprendizaje misma, primero tenemos que enfocar cuál va a ser el tipo de aprendizaje que vamos a manejar, es decir, cuál es el objetivo que queremos lograr, si él memoriza, si él descubre, si él construye. Y después tenemos que ver las cualidades o los estilos de aprendizaje que tiene cada uno de mis estudiantes para poder diseñar estrategias que impacten en el lazo de ambos aspectos, el tipo y el estilo de aprendizaje. Sabemos que los tipos de aprendizaje se clasifican de acuerdo a las preferencias, gustos, estilos y habilidades que un estudiante pueda tener. La clasificación más común de estilos de aprendizaje que tenemos son los pragmáticos, los activos, los teóricos y los reflexivos. Los reflexivos permiten manejar, procesar la información a través del análisis mismo, la discriminación, el desglose de ideas. Los pragmáticos prefieren practicar y llevarla a cabo, desglosar diferentes actividades. Los activos prefieren buscar, prefieren preguntar, prefieren indagar sobre el proceso mismo. Y los teóricos son aquellos que se apegan a la teoría misma, a un razonamiento más analítico, más abstracto, más concreto. Estos estilos de aprendizaje, acompañados de las teorías y los objetivos que tengo de aprendizaje, permiten al docente guiar su trabajo, planear de acuerdo a las necesidades, pero sobre todo contextualizar el conocimiento que se verá reflejado en la transformación que tenga el estudiante como tal. Los invito pues a ir cerrando la temática reflexionando sobre varios puntos. Uno, ¿por qué es importante aprender? Para que aprendemos cómo aplicamos lo aprendido, cómo contribuimos al aprendizaje. Todas estas preguntas podemos responderlas a través de los diferentes tipos o teorías de aprendizaje. Hasta el momento hemos revisado la conductista y sabemos que ¿por qué aprendemos? Porque necesitamos resolver un problema y lo resolvemos a partir de un comportamiento determinado, con conductas y características asertivas, como una lista de verificación. También hemos revisado la teoría cognitiva, que nos permite ver que la importancia del aprendizaje radica en las conexiones neurológicas que tiene un estudiante, en la conformación de pensamientos y en asentamiento de ideas como tal. Hay dificultades del aprendizaje, no están referidas como dificultades mismas. Aquí entrarán las características individuales del estudiante, pero hay preguntas que responder. Por ejemplo, todas las personas aprenden, quién determina, quién aprendió, qué factores pueden dificultar el aprendizaje, y vamos respondiéndolas a lo largo del curso, y ya sabemos hasta el momento que el aprendizaje siempre se da, aunque no esté planeado, aunque no esté organizado, simplemente con que exista un contexto de interacciones estamos hablando de aprendizaje. ¿Quién determina quién aprende? Quien está a cargo del proceso mismo, quien toma un tipo y un estilo de aprendizaje para poder formar estrategias. ¿Y qué factores pueden dificultar el aprendizaje? El mismo contexto. Las dificultades no las pone el estudiante, sino el contexto y los elementos, recursos, materiales que estén dentro de esto. Bueno, por mi parte es todo. Nada más para cerrar, recordemos que en el aprendizaje siempre tiene que haber una transformación, pero el análisis de la transformación estará determinada por la teoría de análisis que nosotros, sea de nuestra preferencia, sea de nuestro dominio o de agrado para ello.